De eso quería un poquito hablar, sin entrar en quién tiene la lista, pero esa deuda pública, ¿dónde está? Porque esa deuda pública, si analiza fondos de inversión, planes de pensiones, de jubilación, en fin, donde la gente tiene su ahorro personal de muchos años, si lo tiene invertido en renta fija, la mayoría de esa renta fija está en deuda pública, está en bonos en obligaciones del Estado. Y si la deuda pública se nutre emitiendo más deuda pública y ya es impagable, las personas que de buena fe, toda la vida ahorrando y ese dinero tiene en un fondo de inversión, no quiero crear alarmismo, pero es que es así. La mayoría de la gente, sin una preparación, digamos, económica, no lo sabe. Su pensión, su jubilación adicional o la del propio Estado está en esa deuda pública, financiándolo. Tú decías Japón o Estados Unidos, los grandes fondos de pensiones están en deuda pública. Y si esa deuda pública es impagable, esas pensiones, ¿qué pasa con ellas? Hombre, si un país tiene soberanía monetaria, no tiene por qué tener estos problemas, porque puede financiar su gasto público de una manera más o menos estable y no tiene por qué quebrar, digámoslo así, ¿no? El problema lo vamos a tener países que hemos renunciado a la soberanía monetaria, porque no vamos a poder, o sea, esto se viene abajo, esto está condenado a crear un problema de una magnitud financiera, económica, social, política, humana, de unas consecuencias en las que da hasta susto pensar, porque es que no queda más remedio que provoque eso, porque es algo que es contra la naturaleza de las cosas. Pero nuestra obligación, Juan, como economista, es pensar, ¿no? Dicen que estamos Sí, pero la mitad del tiempo diciendo lo que va a ocurrir y la otra mitad diciendo por qué no ha ocurrido lo que va a ocurrir. Esto va a ocurrir porque somos conscientes. Sin necesidad. Claro. Es que no hay necesidad de que ocurra esto. Pero el que tiene la lista, como dice Emilio... Sí, pero porque ahí, ¿no? porque hemos desnaturalizado, ¿no? Sí. Porque hemos desnaturalizado las cosas. Porque hemos convertido el afán de lucro en una cosa exagerada. Porque supongo que los que estamos en la mesa, la gente normal, pues compartimos la idea de que tiene que haber incentivos, de que la gente, el hecho de que pueda tener la expectativa de vivir un poco mejor si trabaja un poco más es bueno, que a todos nos lleva a mejorar, a esforzarnos, a superarnos, pues estamos completamente de acuerdo con eso, ¿no? Pero claro, si eso lo sacas de quicio y lo conviertes en un objetivo desmesurado, pues entonces rompe todas las piezas de la vida, y eso es lo que está ocurriendo. Hemos convertido a un instrumento, a un medio, en un fin. El dinero, que es algo que sirve y nos facilita la vida, lo convertimos en un fin. Y entonces, en lugar de que el dinero circule para facilitar la vida, los intercambios, el comercio, hacemos que el comercio, la vida, todo gire para comprar y vender dinero. Y dice, oiga, pero además, cuando tú le has dado el privilegio de crear dinero y por lo tanto de ganar siempre la partida a uno de los que están jugando, entonces dice, oiga, eso es que ya falla. Ese es el problema, ¿no? Que se ha desnaturalizado, que hay unas entidades que eran los bancos, pues que todo el mundo estaremos de acuerdo en que es bueno que haya unas instituciones que intermedien, que lleven el ahorro de unos a quien luego lo necesita para invertir, que te asesoren cuando tú tienes que hacer un proyecto empresarial y necesitas financiación. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que haya esas instituciones? Pero si tú conviertes o permites que esas instituciones se convierten en una máquina de ponerle ceros a las cuentas corrientes de unos, pues dice, oiga, es que eso se ha desnaturalizado. Yo creo que eso es de lo que tendríamos que empezar a hablar, que hemos desnaturalizado, creo que se entiende lo que quiero decir, es decir, claro, hacer que las cosas pierdan su naturaleza y que sirvan para lo que no sirven. Pues entonces esto se viene abajo. Ocurre algo semejante con el trabajo. El trabajo en realidad es una potencia, es una capacidad de los seres humanos. Los seres humanos no hemos nacido para que nosotros, o creados, para que nosotros o nuestras capacidades se compran y se vendan. Y cuando una de ellas, tan importante como el trabajo, se utiliza solo para comprar y vender y para que genere un beneficio,
Pues ¿qué ocurre? Pues esta mañana veía una gráfica de cómo están creciendo los contratos de un día, que es una cosa desaforada. Y dice, bueno, ¿y tiene sentido contratar a alguien para que trabaje un día cuando sabemos que cualquier persona que haya tenido una empresa y que haya tenido que contratar a algún trabajador sabe que eso es totalmente contrario a la productividad, a lo que una empresa necesita para generar, hombre, algo más que beneficio de cualquier manera, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que estamos desnaturalizando lo que no debemos desnaturalizar, entre otras cosas, porque no es nuestro. La vida, el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Y ahí está la clave del asunto, yo creo, ¿no? Ahí Juan ha insistido, yo también, y quiero volver a insistir. Hemos hablado de el análisis de la deuda, cuál es su origen, podarla de todos esos elementos ilegítimos que tiene. Hemos compartido acerca de que el sentido común, amparándose además en una tradición muy antigua de la legislación mercantil de todos los países europeos, llevan a la reestructuración de la deuda, a buscar un acuerdo de quita y junto con eso redefinir el Banco Central Europeo. También lo hemos puesto sobre la mesa. El Banco Central Europeo, para aquellas personas menos versadas en materia económica, cuando en España existía la peseta, había una institución, sigue existiendo, pero ahora ya no es lo que era antes, porque no tiene las capacidades ni las potestades, que es el Banco de España. Y el Banco de España podía prestarle dinero al Estado a 0% de interés. Eran los anticipos del Tesoro, al 0% del interés. Por cierto, al Estado, y cuando se configuraron las comunidades autónomas, a las comunidades autónomas. Lo único que quedaron fuera, aunque intentaron meter la cabeza por completo, fueron las corporaciones locales, que nunca se le consideró Estado a efecto de conseguir esos anticipos del Tesoro, que eran al 0%. Pues bien, esa soberanía, que es la que hablaba Juan, esa soberanía monetaria, que la tienen países, no existe en Europa. Y es obvio que la vorágine que hay y la crisis que hay obliga a tomar medidas que por otra parte no son nada extrañas porque tienen precedentes y en estos momentos contemporáneamente en otros espacios y en otros estados, así es, donde el Banco Central Europeo pueda hacer llegar dinero creado por el Banco Central Europeo, pueda hacer llegar por tanto euros al 0% de interés a los estados que forman parte de la Unión Europea. Esto es tan obvio, tan evidente. Lo que también ocurre, Enrique y Juan y Enrique, es que ya vamos teniendo una edad. No sé por qué lo digo por los tres, ya hemos superado el medio siglo, lo cual es, somos jovencísimos, pero hemos superado el medio siglo. Entre los tres. Entre los tres. Y yo comparto con franqueza que después de estos años, que no son muchos, pero son algunos, también estoy un poco cansado de darle vuelta a la cabeza de cómo reformar, mejorar, paliar un sistema que después, por la vía de los hechos, me está demostrando, y ya tengo años suficientes creo como para haberlo percibido, de que cualquier planteamiento de mejora le importa un bledo, es decir, que va exactamente a lo que va. Y que en estos momentos es muy fácil de percibir que lo que hace es el de la lista, que la élite, es especular. Una especulación global y cortoplacista, una especulación salvaje, y que todo lo demás le da exactamente igual, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que desde nuestro sentido común, desde nuestras reflexiones, también desde nuestro corazón, ¿no?, intentamos poner sobre la mesa soluciones, propuestas, alternativas, incluso moderadas para que sean viables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero que la maquinaria que está ahí enfrente le importa un bledo, que va por la vía de hechos y que hace ya bastante tiempo que va por la vía de los hechos consumados. Y nosotros vamos detrás intentando explicar los hechos que ya están consumados o intentando paliar los efectos de esos hechos consumados cuando esos hechos consumados tienen ahora ya una nueva ristra de hechos consumados independientemente de cualquier cosa que se diga y que se haga. En el caso de algo tan importante, digo como ha sido, porque creo que ya en estos momentos está muy vacío de contenido, ¿no?, como ha sido la democracia, estamos llegando a un punto de no retorno. El punto de no retorno, por ejemplo, se está viviendo actualmente en Grecia. Es decir, cuando, independientemente de la mayoría que se tenga
la politología se están ocupando de eso, ¿no? Oye, ¿qué espacio? Que no sabe salirse de esa agenda de Máximo, que va completamente a esa agenda de Máximo y que los demás le va todo igual, ¿no? Bueno, pero eso forma parte de lo normal, o sea, eso es lógico que ocurra. Yo, por el contrario, a medida que pasa el tiempo, es verdad que tengo varias sensaciones, que pueden resultar un poquito contradictorias, ¿no? Es verdad que, como resultado de lo que tú estás diciendo, yo a veces digo que a medida que me voy haciendo más mayor, aparezco como más radical defendiendo ideas más moderadas, ¿no? Porque ahora estamos reclamando cosas que hace 30 años parecía que eran de la democracia cristiana, ¿no? Estamos diciendo, oiga, justicia fiscal, o que haya un poquito mejor reparto y tal, ¿no? O sea que... y eso, sin embargo, es una cosa que parece que es de un radicalismo extremo, ¿no? Es verdad que eso, por una parte, ocurre. ¿Por qué? Pues porque, como decía el teólogo Hinkenhammer, ¿no? en Costa Rica, decía, es claro, vivimos en un capitalismo al que le han quitado las bridas, sin ética, sin límites, sin frentes, sin frenos. Claro, eso es normal que se contemple con esa capacidad de inundar todo, ¿no? Con esa exageración con la que hoy día están ocurriendo las cosas. Eso, por una parte, es verdad. Pero también es verdad, por otra parte, que las posiciones que se conquistan desde lo que podríamos llamar el territorio de las alternativas, del modo de ver la vida de otra manera, son cada vez más potentes. ¿Por qué tienen que plantearse limitar la democracia? Porque es que saben que si fuera por democracia los barríamos. Y muchas cosas que hace 10 o 15, 20 años decíamos y que ni nos oía nadie, hoy día forman parte de casi, podríamos decir, un acervo más o menos. O sea que es que no hace tanto tiempo cuando empezamos a decir, por ejemplo, que había que poner una tasa a los movimientos financieros, ¿qué nos decían? Que eso era imposible, que es que técnicamente no sabíamos lo que decíamos, que estábamos locos. Ahora hasta gobiernos conservadores se lo plantean, es verdad que no lo aplican porque llegan los bancos por detrás, pero hasta se lo plantean, ¿no? O sea, se lo están planteando, lo cual me parece a mí que es una conquista, ¿no? Es decir, es un avance. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, es verdad que hoy tenemos más desigualdad que nunca. Pero ¿qué ocurría hace 10 o 15 años cuando hablábamos de desigualdad? Algunos economistas que nos decían que eso es que éramos sociólogos, que eso eran cosas de moralistas, de predicadores. Pero eso no era un tema. Estaba la desigualdad en el corazón de la economía, no ya en el corazón, ni siquiera en la periferia. Y ahora es algo que empieza a hacer temblar. Ese temblor va a hacer que se derrumbe eso. No, porque entre otras cosas, las cosas no funcionan así, no funcionan por unas catástrofes impresionantes. Pero eso es como cuando tú dejas que entre el agua en un edificio, por un agujerito. Eso ya no hay quien lo pare. Eso no hay quien lo pare. Y claro, esa es la cuestión. Y luego, por otra parte, en tercer lugar, el resultado de esas dos tendencias, ¿cuál es? Pues hombre, que quienes nos dedicamos a analizar la sociedad, pues tenemos la obligación, y es nuestro papel de lo que decía Leonardo Schachter, ¿no? Que nuestra tarea es levantar las piedras para que se vean los gusanos. Claro, tenemos que estar diariamente haciendo estas entrevistas, estas declaraciones para decirle a la gente, oiga, la desigualdad, oiga el robo, oiga la deuda, oiga los bancos. Y claro, estamos hablando de cosas que son expresión de una calamidad. Pero también es que tenemos que hablar, y hablamos de otras cosas. Oiga, el mundo no ha estado nunca mejor que ahora. Hemos conseguido conquistas impresionantes. Se muere menos gente cuando nace.
hay gente que sufre menos. Es verdad que de pronto hay, como en 2009-2010, un repunte del hambre en el mundo, pero vamos conquistando, a pesar, yo siempre digo, si a pesar de lo que está pasando, si a pesar de ese poder, de esa desnaturalización, se van consiguiendo mejoras, ¿cuál no será la fuerza de la gente que está combatiendo esas tendencias? Si destruyendo como están destruyendo las democracias, con el dominio tan enorme que tienen de los medios de comunicación, estamos consiguiendo poner en la agenda estas cuestiones, ¿cuál no será nuestra fuerza? Que te pongan a ti a hablar, o bueno, no a nosotros, a algunos más como nosotros, que lo harían mejor, a las 10 de la noche, 3 semanas seguidas en televisión, a ver cuánto dura esto. Pero claro, no lo van haciendo. O sea, no es que es verdad pero tenemos ahí que movernos un poco en esa...